Bueno, vamos a hablar sobre los mecanismos de reforma de la Constitución. Vamos a hablar sobre unos conceptos. Bueno, por el Congreso. En el proyecto de acto legislativo podrá ser presentado, entre otros, por el gobierno o por un número de ciudadanos que equivalgan cuando menos a 5% del censo. Esto quiere decir que es aproximadamente el 862.350 ciudadanos. Por una asamblea constituyente. Bueno, cuando el Congreso, mediante la ley, cita al pueblo y este con una mayoría equivalente a la tercera parte del censo, así aprueba el 5%. Esto quiere decir que es el 7.749.000 votos. Y el referendo es cuando el gobierno o los ciudadanos, en un número equivalente al 5% del censo electoral, es el 862.350. Esto solicita el Congreso para la convocatoria, lo cual hará mediante la ley. Ahora hablaremos sobre la soberanía popular. En el plano organizativo, el principio exige la primicia de los órganos representativos electivos, en particular de las asambleas legislativas, así como el incondicionado imperio de la ley. Expresión de la voluntad general con sometimiento a la misma de las organizaciones administrativas y judiciales. Esto puede también derivarse de este principio allí donde existe control de la constitucionalidad de las leyes. Ahora vamos a hablar sobre el poder primario. Es el que aparece primigeniamente y le da origen al ordenamiento político. Es aquel que crea la primera constitución política de un estado. En el sentido, con frecuencia actúa como el poder constituyente originario, una asamblea constituyente que al aprobar la primera constitución de un país está poniendo de manifiesto jurídicamente su nacimiento, y una vez complicada su labor desaparece, pero como su tarea requiere continuidad, suele establecer un órgano que se encarga de adicionar y modificarlo de acuerdo a las circunstancias o problemas que surjan. A este se le denomina el poder constituyente primario. La séptima papeleta. Bueno, esto inició a principios de 1989. El país no esperaba mucho de sus estudiantes. Una generación apática e indolente. No tenían espíritu, no estaban organizados, no les interesaba la política. En las universidades privadas, los jóvenes eran orientados hacia un futuro
en el cual se harían ciertas las fantasías de jóvenes. La mayoría de estudiantes también eran apáticos a la política. En las universidades públicas era más clara la presencia de los grupos pequeños de izquierda, algunos muy radicados y simpatizantes y militantes. En la de la izquierda era armada. No había movilización masiva ni politización a grandes escalas, ni la sospecha o esperanza de que eso fuera posible. Bueno, vamos a hablar sobre el proceso jurídico mediante el cual nace la Asamblea Nacional Constituyente, que esto le da origen a la Constitución de 1991. Bueno, uno de los procesos jurídicos que se destacó en la creación de la Asamblea Constituyente fue el proceso de paz con la agrupación guerrillera que hacía mucho tiempo estaba propugnando por la Asamblea Constituyente. Como punto prioritario para suscribir los acuerdos, le hicieron una carta a la Honorable Corte y el pronunciamiento fue favorable y se pudo hacer la convocatoria ciudadana para el mismo día en que se iba a elegir el presidente de la República. Eso ocurrió en el día 27 de mayo. Como ya quedó anotado, las elecciones presidenciales ganó el doctor César Gaviria Trujillo. En el plebiscito ganó el sí. Ahora hablaremos sobre los mecanismos de reforma de la Constitución de 1886 y el poder constituyente primario y la Asamblea Constitucional y la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, la Constitución de 1886 rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Este siglo XX ha sido señalado como el siglo de las grandes promociones, entre ellas la promoción de la mujer. Esta fue la derogada por la Constitución Política de 1991, nació en marco de la llamada regeneración liderada por Rafael Núñez. Tuvo dos reformas importantes de la generación liderada. Las dos importantes fueron en 1910 y la de 1936. Otras reformas significativas fueron las de 1905, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1984. Esta Constitución fue proclamada del 5 de agosto en 1886. Muchas gracias.